Bien, entonces empecemos con la sesión del día de hoy. Nuevamente iniciamos con la pregunta: ¿qué vimos la clase pasada? ¿Quién me dice? A ver, ¿qué vimos la clase pasada? ¿Quién recuerda? Pues vimos la clasificación de los aerogeneradores, lo de la, o sea, cómo se clasifican por su principio de funcionamiento, por su velocidad específica de rotación, el coeficiente de potencia, así, y pues también hicimos unos ejercicios. Ok, correcto. Estuvimos hablando más que nada de la clasificación y vimos como eh, cuándo utilizar o qué pros tenían, dependiendo de la aplicación, ¿verdad? El día de hoy vamos a hablar un poquito de lo que serían los aerogeneradores de eje vertical. Si bien recordamos, pues ya vimos un poquito de ellos al inicio de semestre cuando estuvimos hablando de la historia, ¿verdad? Por ahí vimos dónde se iniciaron, más o menos la dinámica que poseían, pero ahora vamos a hablar del aerogenerador, ya no tanto del molino de viento, del aerogenerador, ¿va? Para empezar, pues ya sabemos que existen lo que serían dos principios en el rotor de forma fundamental, que sería por arrastre diferencial y por la variación cíclica de incidencia. Es decir, el de arrastre diferencial es aquel el cual va a aprovechar, ¿sí?, lo que sería la superficie cóncava y convexa para permitir el movimiento. ¿Vale? Recordemos, viento llega, pega superficie, se crea la fuerza de arrastre, aumento de disminución de presión en cada una de las caras. Entonces es ese movimiento, más bien es esa dinámica la que permite el movimiento, que sería algo similar a lo que hace el anemómetro. ¿Va? Los de rotor de variación cíclica de incidencia son estos aerogeneradores, los cuales en realidad están aprovechando la fuerza de sustentación. ¿Y cuál de todos estos aprovecha la fuerza de sustentación, pero es de eje vertical? El Darius, ¿sí? Tenemos aquí esta imagen donde te muestra lo que sería la ejemplificación de un aerogenerador tipo Savonius y el tipo Darius. Ambos son de eje vertical, solo que uno funciona por arrastre y otro por sustentación. ¿Sale? Ok. Es importante mencionar que en realidad lo que sería los aerogeneradores de variación cíclica de incidencia casi no se utilizan. ¿Por qué creen que casi no se utilizan? ¿Ustedes por qué creen que los aerogeneradores como el Darius casi no se utilizan? Por sus eficiencias. Ok, eh, pues sí, parcialmente. Respecto a la eficiencia, pues tenemos modelos más eficientes, claro que sí. ¿Algún otro motivo el cual se les ocurra?
por motivos económicos, ¿va? Lo que sería un aerogenerador tipo Darius, pues conlleva un poco más de ingeniería, sobre todo en lo que serían sus palas, porque son ovaladas con su respectivo perfil aerodinámico, ¿vale? El aerogenerador tipo Darius realmente va a tener características parecidas a lo que serían los aerogeneradores de eje horizontal, ¿sale? Van a tener un par de arranque bajo, van a tener una velocidad específica un poco mayor a sus, digamos, hermanos, ¿sí? Que serían los de arrastre diferencial. Pero digamos que si ya te estás metiendo en problemas, pues mejor, métete con los de eje horizontal, ¿va? Y por el contrario, los de arrastre diferencial, el tipo Savonius principalmente, pues tiene una ingeniería muy sencilla, ¿va? Literalmente, pues son superficies semicilíndricas o semiesféricas, los cuales los pones sobre un eje y ya, lo demás queda de sobra, ¿va? Bueno, vamos a hablar, aquí se me fue la imagen, un poquito de lo que sería el aerogenerador con el rotor tipo Savonius, ¿sale? Entonces, como les acabo de comentar, el Savonius pues se va a conformar pues de dos semicilindros, pero estos semicilindros únicamente van a estar desplazados en el eje entre sí, ¿ok? Tan sencillo como tener, ¿qué les gusta? Un contenedor de estos cilíndricos, partirlo a la mitad, desplazarlo y ya tienes tus aspas del rotor Savonius. Así, ¿para qué complicarnos? ¿Va? Estos lo que van a hacer es aprovechar lo que sería la fuerza aerodinámica en cuanto al movimiento del fluido. ¿A qué nos referimos? Si el viento viene, pues en realidad no importa la dirección, ¿sí? ¿Qué va a pasar? Aquí supongamos que el viento viene de izquierda a derecha, el viento entra por lo que sería esta pala y genera lo que sería el empuje, ¿va? Pero obviamente ese mismo fluido va a buscar una forma de salir. Como entra con una fuerza, pues va a decir, ¿y ahora para dónde me voy? ¿Para dónde se va? Se va a ir para la contraparte del semicilindro, ¿sí? Y el hecho de que se vaya para allá también genera otro empuje. Entonces, el hecho de que aquí tenga la fuerza y aquí genere un poquito más de fuerza. O sea, estamos de acuerdo que, ¿cómo se los explico? El viento va a dar en toda la superficie, ¿verdad? Sí, da en ambas partes o sea, da en esta parte cóncava y en esta parte convexa, ¿sí? Pero por esta parte se genera más fuerza que la que se genera acá, lo que permite el giro. En cambio, si fuera pues una simple tabla con un eje, pues no va a girar, ¿verdad? Pero bueno. Estos, digamos, rotores, ¿sí? Tienen un comportamiento el cual genera, en primera, esta dinámica de movimiento, lo que permite el sentido de giro, ¿va? Aparte, pues genera sus respectivas estelas. Permítanme aquí. Aquí tenemos lo que serían un poquito el cómo se generan las estelas en este tipo de aerogeneradores. Podemos ver la dinámica que poseen principalmente y cómo, dependiendo de la posición de giro, va a ser el tamaño o la cantidad de estela que se está generando, ¿va? En un aerogenerador de eje horizontal, ¿sí? Un tripala, las estelas son más o menos estables en todo momento. Aquí podemos ver que sí tiene mucha afectación dependiendo de la posición en la que te esté dando la cara, ¿va? Algo muy práctico dentro de estos rotores es el hecho de que tenemos rotores los cuales tienen diferente configuración. Usualmente todos llegan a ser de dos cuando hablamos de un rotor Savonius, es decir, de un rotor con la cara semicilíndrica. Pero como en la imagen que estaba al inicio de la presentación, sí, como esta, podemos ver que tenemos una parte arriba y otra abajo. Entonces aquí ya tenemos 4,
¿sí? Tendríamos 2 rotores, es decir, 4 semicilindros, desfasados entre ellos en 90 grados. Hay incluso modelos que llegan a tener hasta 4 rotores, es decir, 8 semicilindros con desfase de 45 grados. Así tú tienes un mejor aprovechamiento, ¿vale? Lo que sería el coeficiente de potencia y el coeficiente par. Ay, perdón. Ah, su madre. Ah, coronavirus. Ay, güey. Ya, perdón. Ok. Lo que sería el coeficiente de potencia y el coeficiente par van a estar relacionados por lo que sería la separación entre estos semicilindros y el diámetro de la estructura, ¿va? ¿La separación cuál sería? El término E sería esta separación, ¿va? Y el término D sería pues ya el diámetro de todo el círculo. Ok. Vamos a buscar que esta relación siempre sea de un sexto. ¿Por qué? Porque en esta relación de un sexto es que tú vas a encontrar el coeficiente de potencia con, digamos, mayores eficiencias. ¿Sale? Además que es en esta configuración específica que tú siempre vas a tener una velocidad específica de 1. ¿Va? Así que, pues, si ustedes quieren experimentar con uno de estos, ya saben. Relación un sexto. Hablando de lo que sería la velocidad específica, pues en realidad no vamos a tener variación en su cálculo. ¿Sí? Tenemos que la velocidad específica va a ser igual a la velocidad angular por el radio sobre la velocidad del viento. Solamente que ahora, pues, el radio va a tener aquí este cambio en su cálculo. ¿Sale? Que sería el diámetro menos la mitad de la separación. ¿Va? Ok. Respecto a lo que sería la fuerza aerodinámica, pues lo podemos calcular con la ecuación que tenemos en pantalla. Esta la van a ocupar, si me hacen el favor de anotarla. ¿Sí? Donde la fuerza va a ser igual al coeficiente de potencia, bueno, aquí se quedó como coeficiente aerodinámico, por 1/2 de la densidad por el área por la velocidad relativa respecto al objeto al cuadrado. ¿Vale? Ahí, aquí cambien por favor, se me fue la presentación, no es coeficiente aerodinámico, es coeficiente de potencia. ¿Vale? Me dicen cuando la puede cambiar. Listo. Ok. Bueno, tenemos algo que se llama coeficiente aerodinámico, es decir, qué tan útil o qué tanto aprovechamiento tiene un perfil. ¿Va? Aquí en pantalla vemos lo que serían coeficientes aerodinámicos dependiendo de la configuración que se maneje, ya sea semiesfera o semicilíndrico. En el caso de la semiesfera, el coeficiente aerodinámico, pues en la parte cóncava va a ser de 1.33 y en la convexa de 0.34. En el semicilindro vamos a tener de 2.3 y de 1.2 respectivamente. ¿Vale? También estos valores hagan el favor de anotarlos porque los van a ocupar. Cuando dice semiesfera y semicilindro, es como lo vamos a
a tomar? ¿O hay o sea, por qué existe esa diferenciación? Pues es mi pregunta. Porque tenemos diferentes tipos de rotores, ¿sí? Literal, semiesfera es tú tomas una esfera, la partes en la mitad y desplazas estas semiesferas, ¿vale? Que sería lo más similar a el anemómetro. El semicilindro pues ya sería un poco más la configuración de un rotor Savonius, ¿va? Entonces, semiesfera o semicilindro se refiere, digamos, a la configuración que tienen tus aspas, entre comillas, ¿verdad? Ah, ok, ya, sale. Y también supongo que la diferencia tan grande del coeficiente de potencia es porque, como en la teoría del inicio, pues la esfera es más aerodinámica, ¿no? Entonces desplaza más las fuerzas del aire. Pero si te fijas, en este caso, la semiesfera tiene un menor coeficiente aerodinámico que el semicilindro. Aunque es correcto que desplaza un poco mejor lo que sería el viento, es decir, lo puede utilizar de una mejor forma, entre comillas, realmente el semicilindro posee una mayor superficie que la semiesfera, ¿vale? Entonces por eso el coeficiente aerodinámico es un poco mayor. Ah, ok, sí, sí. ¿Ya los anotaron? Ya. Ok, entonces, hablemos un poco de la dinámica que poseen estos cuerpos, ¿sí? Como ya les comentaba, cuando tú tienes el viento que viene en una dirección específica, pues vamos a tener las fuerzas de arrastre respectivas, las cuales van a empujar un poquito estos cuerpos, ¿sí? Pero ahora lo vamos a analizar un poco más a detalle, ¿vale? Como tal, nuestro cuerpo va a tener una velocidad de rotación o su velocidad angular, ¿sale? En nuestro pues, centro de las, digamos, aspas o álabes, ¿va? Lo que tenemos es una velocidad absoluta, la cual sería la velocidad del viento, y una velocidad u. ¿Qué era la velocidad u? ¿Alguno de ustedes recuerda? La velocidad u sería la velocidad del cuerpo, ¿vale? Entonces, tú puedes calcular lo que sería un diferencial, ya sea de velocidad o de energía, de potencia, con estos dos términos, ¿sí? Que sería W. Ok. Con los coeficientes que tenemos, podemos determinar que en donde tenemos aquí que se va alejando el viento, la potencia se puede determinar como la velocidad del viento menos la velocidad del cuerpo. Y acá abajo, donde se va, digamos, acercando el cuerpo al viento, tenemos esa velocidad como la suma, ¿sale? A partir de esto, es que tú puedes crear, en teoría, dos fuerzas, ¿sí? Vamos a llamarla F y F', ¿sale? Donde estas van a estar definiendo la dirección y sentido de cada uno de los módulos, ¿va? Aquí, ¿qué tipo de configuración de aspas o de álabes estamos utilizando? ¿Semiesfera o semicilindro? Semiesfera, ¿no? Semiesfera, ¿cómo lo sabes? Por los Por los coeficientes. Por los coeficientes, ¿va? Entonces, estas fuerzas, ¿sí? La podemos definir de las siguientes formas. Tenemos la fuerza
la cual va en la, digamos, cazoleta superior, ¿sí? La que va en el sentido de giro, como el coeficiente por un medio de la densidad área de la velocidad angular al cuadrado, y la fuerza prima, que sería la de la cazoleta inferior, la que va contra el viento, ¿sí? Como pues igual, ¿verdad? Se definen de la misma forma, a fin y a cabo, ¿sale? Los valores primos pues van a estar siendo dependientes, ya dijimos, de la cazoleta inferior, ¿va? La potencia, a fin y a cabo, la vas a poder determinar a partir de una diferencial, ¿sale? Donde sería la fuerza de la superior menos la fuerza de la inferior por esa velocidad U. Y pues desarrollando un poquito esto, vas a obtener que la potencia sería igual a este término, ¿va? Ok. ¿Todo esto para qué nos sirve? Pues realmente nos serviría para hacer un cálculo, pero afortunadamente lo podemos simplificar con lo que sería coeficientes de potencia, ¿va? En el caso del coeficiente de potencia para una cazoleta semiesférica la vamos a tener a 0.077, es decir, tiene una eficiencia del 7.7% y una cazoleta semicilíndrica del 7.4%, ¿vale? Realmente vemos que no existe tanta diferencia. La diferencia es muy poca, respectivamente. Sin embargo, en cuanto a, digamos, la creación de estos cuerpos, pues como no tenemos mucha diferencia, como la velocidad específica suele ser muy similar, entonces pues nos vamos a encontrar más con configuraciones semicilíndricas que semiesféricas, ¿sí? Es más fácil hacer un cilindro que una esfera, estamos de acuerdo. Entonces, aunque en teoría es un poquito más eficiente la semiesférica, pues no, aprovechamos mejor la semicilíndrica. Bueno, en este caso podemos ver que tenemos una eficiencia muy baja, ¿vale? Estas eficiencias pues realmente no nos son como, o sea, no son útiles, pero si comparamos con un aerogenerador tripala, pues entonces, ¿cuál es el objetivo de estos cuerpos? Como ya habíamos comentado la sesión pasada, los aerogeneradores de eje vertical principalmente se utilizan ¿para qué? Estos se utilizan principalmente para lo que serían aplicaciones que ocupan torque. Por ejemplo, yo creo que el más utilizado es el bombeo de agua, ¿vale? Lo puedes utilizar ya sea para generación eléctrica, sí se utiliza para generación eléctrica, y de hecho se utiliza para generación eléctrica de forma aislada. Por ejemplo, si yo tengo un rancho y quiero poner un aerogenerador, pues uno barato sería uno de estos, ¿vale? Pero realmente lo vas a utilizar más para generar torque. Entonces, pues al generar como que esa potencia con relativamente bajas velocidades específicas, pues se utiliza más que nada pues para ese tipo de aplicaciones con torque, ¿va? Aunque tengamos una eficiencia muy baja, tenemos la capacidad de aumentar la eficiencia de estos cuerpos. ¿Ustedes cómo aumentarían la eficiencia de un aerogenerador de estos? ¿Ustedes qué harían para aumentar la eficiencia en un rotor Savonius? ¿A alguien se le ocurre algo? ¿Cómo haces para aumentar la eficiencia de este cuerpo? Pues
poner más ejes o como para que ataquen a diferentes ángulos al viento. Ok, poner más rotores, sí, vemos que es una buena opción. ¿Alguna otra forma que se les ocurra por ahí? ¿Algo relacionado a los molinos de Ne? En los molinos de Ne, ¿qué utilizaban o qué hacían para generar ese movimiento? Pues tuvieron que poner las estructuras para darle sentido o sea, un solo sentido al viento, ¿no? Correcto. Entonces, es esa misma lógica lo que nos ayuda a aumentar la eficiencia de estos cuerpos. Solo que ahora digamos con pues un poco más de teoría moderna, ¿vale? Gracias a esto es que se desarrollaron lo que serían las pantallas orientables, ¿va? Estas pantallas, digamos que son el complemento, el cual va a permitir que el viento se maneje en una dirección, ¿va? El viento va a llegar a lo que sería una sola dirección respecto a tu rotor. Ok. Se componen por un sistema el cual sería el timón veleta y sus respectivos deflectores. Si podemos ver, aquí tenemos lo que sería la veleta en la parte trasera, lo que nos ayuda a dar orientación, por eso son orientables. Y los deflectores serían como que estas, digamos como que estas aspas, las cuales redireccionan el viento. Entonces aquí tenemos como una vista isométrica y acá tenemos una superior. Aquí, si ven mi mouse, ¿verdad? Siempre me pregunto eso. Aquí en la parte central tenemos lo que sería el rotor. ¿Sí? Podemos ver que en este caso nuestro rotor posee varios cuerpos semicilíndricos, ¿va? Esto es lo que hace el giro del aerogenerador. En cambio, lo que sería la pantalla, lo que hace es redireccionar el viento. Ahora viene de derecha hacia izquierda. Podemos ver cómo en todos los ángulos, en todas las partes de donde viene el viento, van a entrar y van a redireccionar el viento para que ataquen en un solo sentido respecto al rotor. Entonces si viene por acá, llega, acá gira y entra por acá, haciendo este giro un poco más eficiente. ¿Sí? Sí se entiende lo que sería la pantalla orientable. Oh, Sí, Sí. profe. ok, va. Bueno, ahora, el uso de la pantalla te ayuda a aumentar la eficiencia de forma considerable. ¿Qué tan considerable? Tú tienes un aumento de esta eficiencia hasta bueno, en el caso de la cazoleta semiesférica, el aumento del coeficiente de potencia sube hasta un 0.197. Por ahí anoten esos datos, por favor. No los puse aquí en la presentación. Sí, pero en el caso de la semiesférica, llega a aumentar la eficiencia en un 19.7%. Respecto a el uso sin pantalla, que habíamos dicho que cuánto tenía. El 7.7, ¿sale? Entonces prácticamente está duplicándola, ¿va? En el caso de las semicilíndricas, aumenta la eficiencia hasta el 0.341, es decir, el 34.1%, ¿va? Entonces realmente estas pantallas tienen un alto valor, ¿sí? Llegan a aumentar significativamente la eficiencia. ¿Por qué? Porque ya no tienes una fuerza prima, ya no tienes la fuerza generada por lo que sería, digamos, la parte inferior, entre comillas, de tu estructura, ¿va? Entonces, como ya todo va en una sola dirección,
estás duplicando o hasta triplicando esta eficiencia gracias a este comportamiento. Bueno, en este caso el cálculo pues puede ser de esta forma. El coeficiente, la potencia sería el coeficiente por 4 sobre 27 por 1 sobre 27. ¿Va? De la densidad, área, velocidad al cubo. ¿Va? Aquí se me fue un 7. Ay Dios. Aquí se me fue un 7. Es 4 sobre 27 por 1 medio. No 1 sobre 27. No tengo que corregir. Bueno. Entonces ahí es 1 medio. ¿Sale? Para que no se confundan acá. Oh, okay. Entonces háganme el favor de anotar esta, por favor. Este 7 no va. ¿Ya lo anotaron? Sí, listo. Ok. Vale, ahora. Pueden observar que aquí estamos utilizando lo que sería el coeficiente aerodinámico, ¿verdad? Aquí utilizamos el coeficiente aerodinámico. El coeficiente aerodinámico de la semiesfera y del semicilindro, respectivamente, hacia la parte cóncava, ¿sí? Hacia donde hace el movimiento del giro. Es decir, cuando hablemos del uso de la pantalla, el coeficiente aerodinámico va a ser de 1.33 y 2.3 respectivamente. En cambio, en el otro cálculo estamos utilizando el coeficiente de potencia, ¿vale? Que ya vimos que era por ahí 7.7 y 7.4, ¿va? Entonces, háganme el favor de hacer los siguientes cálculos, ¿sí? Vamos a calcular la potencia máxima para lo que sería un rotor de arrastre diferencial con un radio de 1 metro, densidad de 1.23 y velocidad de 7 metros por segundo. Solo que ahora lo van a hacer tanto para el semiesférico como para el cilíndrico, y en ambos casos van a considerar con pantalla y sin pantalla. Entonces vamos a ver las diferencias. Misma capacidad de, mismas condiciones climáticas, entre comillas, ¿sí? Solo que diferente tipo de rotor. A ver cuál nos da mayor eficiencia. Disculpa, nada más, ¿nos puedes repetir rápido los porcentajes? Es que no escuché bien. Semiesférica con, con pantalla 17 punto qué por ciento. Ok. Las eficiencias para con pantalla no lo utilizas en el cálculo. Utilizas el coeficiente aerodinámico. Ah, ok. ¿Va? Uy, bueno, ya se nos va a acabar el tiempo. ¿Sí lo acaban en 10 minutos? Yo digo que sí. Son 4 cálculos sencillos.
Nico, el coeficiente para semiesférica sin pantalla es de 0.077, va, dijiste. Coeficiente aerodinámico de potencia. De aerodinámico. Coeficiente aerodinámico de la ¿cuál? ¿Semiesfera? Ajá, Un- pero para hacerlo sin pantalla. con pantalla el coeficiente es de 1.33. Ah, ok. Sí, semiesfera 1.33, semicilíndrico 2.3. Ok, gracias. Va. Muy bien, nos vemos. Vale, entonces se los reviso mañana. Nos vemos el día de... Pues mañana. Cuídense, bye.